diversión, conocimiento, conectados con Dios, porque hoy es tu día, ya comienza. ¡El Niños! Hola niños, soy la tía Lanis. ¿Qué les parece si recordamos lo visto en la clase anterior? Comenzaremos recordando que en el tiempo de jueces el pueblo de Israel no se portaba muy bien. Es por eso que la gente comenzó a pasar mucha hambre y no había comida suficiente para todos. Es ahí cuando una familia decide trasladarse al pueblo de Moab. Ese pueblo estaba acostumbrado a adorar a dioses falsos y el principal de ellos era Kenos, que era un dios con cabeza de toro al cual le ofrecían sacrificio de personas. Esta familia estaba compuesta por Elimelech, su esposa Noemi y sus dos hijos, que eran Maclón y Quillón. Lamentablemente el esposo de Noemi falleció, quedando ella sola con sus dos hijos. Luego de un tiempo, sus dos hijos se casaron con Orfa y Ruth, pero luego de 10 años, ellos también lamentablemente murieron, y nuevamente quedó Noemi sola con sus dos nueras. Noemi recibió buenas noticias de la tierra de donde ella provenía, escuchó que Dios había visitado el lugar, pero esta vez quería volver sola. Y es ahí donde Ruth se aferra a ella y le dice que la va a acompañar, que decide dejar todo lo malo que ya habían vivido por ir a conocer esa tierra bendecida por Dios. Al momento de ellas llegar allá era el tiempo de la cosecha para Pentecostés, y es ahí donde ellas conocen a Boaz, quien se convierte en el pariente redentor de Ruth, con el cual finalmente se casa y Dios bendice esa unión con un hijo. Así que niños, esto es muy importante. Por la fidelidad y lealtad de Ruth, genera que Dios ahora sea muy fiel con ella y con Noemi, cambiando todo lo malo que ellas habían vivido por toda la bendición que ahora se les venía. Así que los dejo invitados a disfrutar de la clase de hoy. Hoy presentamos Aquí estoy. Hola niños, ¿cómo están? Nos alegramos de estar en este nuevo programa de Niños, donde podemos aprender de la palabra de Dios de una manera muy entretenida. Y hoy aprenderemos de algo súper interesante, tío Nicolás. Así es, hoy veremos el gran libro de Samuel. El libro de Samuel en su origen era uno solo, pero al ser tan extenso se dividió en dos partes. ¿Tú sabes cuáles son las partes que se dividieron? Pero claro, a la mitad. Y quedó del principio a la mitad y después de la mitad al final. No, tío. Se dividió en Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Ah, pero es casi lo mismo. No. Y hoy revisaremos el panorama de Primera de Samuel. Pero antes de esto, ¿quién era Samuel? En los tiempos que Israel tenía jueces, una mujer que no podía tener hijos, llamada Ana, le pide a Dios poder ser madre, y Dios así lo hizo. Ella entrega a este niño al servicio del Señor desde muy pequeño, ya que esta era la promesa que había realizado Ana en sus oraciones. Fue llamado Samuel y estuvo al cuidado del sacerdote Elí, el cual dirigía en este tiempo a la nación de Israel. Él era un sumo sacerdote. Ana le prometió a Dios que si le daba un hijo, este sería nazareo. Es decir, sería consagrado, apartado o exclusivo para Dios. Y la señal de este compromiso era no cortarse jamás el pelo. Sí, como si estas cosas pasan. Igual que Sansón. Pero Samuel no tenía la fuerza de Sansón porque su trabajo era otro. Un día Samuel, siendo pequeño y ya viviendo en la casa del Señor en Silo, por la noche escuchó a alguien que lo llamaba y escuchó Samuel, Samuel. Y el niño pensó que era el sacerdote Elí. Fue a verlo, pero el sacerdote Elí le dijo que él no lo estaba llamando y volvió a su habitación. Nuevamente escuchó
escuchó lo mismo. Volvió y de nuevo Elí le dijo que él no lo llamaba. Después de 3 llamados, Elí entendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel. ¿Y cómo habrá reaccionado Samuel cuando escuchó que lo llamaban? Samuel. No, tío. Elí le dice a Samuel que si de nuevo escucha su nombre, responda diciendo: aquí estoy. Es ahí donde se inicia el llamado de Samuel, pues él es el último juez de este tiempo y el primer profeta que Dios levanta en Israel. Pero existía mucho pecado en Israel y en los hijos del sacerdote Elí. Dios no tardaría mucho en castigar este pecado. Es por esto que en una de las batallas contra los enemigos filisteos, los hijos de Elí mueren. ¿Y saben cómo fue eso? Hola, mi nombre es Magdalena y les voy a contar lo que pasó en 1 Samuel capítulo 4 versículo del 1 al 11. Los israelitas tuvieron una guerra con los filisteos en la cual los filisteos ganaron. Y fue ahí donde los jefes de Israel se preguntaron: ¿por qué los dejó que ganaran los filisteos? Entonces fue ahí donde se acordaron que ellos tenían el arca del pacto en Silo. Fueron a buscarla y los que traían el arca del pacto eran los hijos de Elí. Sus nombres eran Hofni y Finees. Cuando los israelitas llegaron con el arca del pacto al campamento Israel, gritaron tan fuerte que hasta la tierra tembló. Los filisteos se preguntaron: ¿por qué gritan tanto? Y fue ahí donde se dieron cuenta que los israelitas tenían el arca del pacto. Entonces después los filisteos se asustaron mucho y comenzaron a tener demasiado miedo. ¡Tengo miedo! Y se dijeron: ¿cómo vamos ahora a ganarles si ahora ellos están con ese Dios tan poderoso que derribó a los egipcios en el desierto y los castigó con terribles castigos? Entonces fue ahí donde se empezaron a apoyar entre sí y se empezaron a decir: tenemos que pelear como hombres. Fue ahí donde fueron a la guerra y pelearon con los israelitas y ganaron los filisteos. Los filisteos capturaron el arca y después los hijos de Elí los mataron. Bendiciones. Cuando Elí se entera de la muerte de sus hijos y que también habían capturado el arca del Señor, de la pura impresión tiene un accidente y también muere. Samuel lo reemplaza y se convierte en el nuevo sacerdote y líder para Israel. Pero, ¿qué pasó cuando los filisteos capturaron el arca? Hola, soy Matías y te contaré qué le sucedió al arca cuando los filisteos se lo llevaron. Los filisteos lo llevaron frente a la estatua del dios Dagón, pero al día siguiente vieron que la estatua de Dagón en el suelo frente al arca del Señor. Así que lo llevaron a su sitio y al día siguiente nuevamente lo encontraron en el suelo con la cabeza rota. Después de esto, Dios puso su mano sobre la población enemiga, azotándolos de tumores. El pueblo de Astor se dio cuenta de lo que estaba pasando, así que le dijeron a sus jefes filisteos que no podía quedarse el arca con ellos. Los jefes filisteos mandaron el arca a la ciudad de Gad, pero al llegar allí, el Señor azotó nuevamente con tumores a esta ciudad. Después decidieron trasladarlo a Eclón, pero en la entrada a la ciudad, todos los habitantes comenzaron a gritar de pánico. Tengo miedo, me da mucho miedo. Diciéndole que lo devolvieran a su lugar de origen, o sea, Israel. Entonces volvió a Israel. Enviaron el arca en un carro tirado por vacas, que éstas se fueron hacia un lugar llamado Betseler, como los grandes libros de la historia. No, tío. El lugar se llamaba Bet Semes y estaba en un lugar fronterizo del territorio de Israel.
y después de un tiempo fue enviado a otro lugar que se llamaba Kiriat Yarim. En 1 de Samuel capítulo 7 dice: el arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Con este versículo nos damos cuenta que había mucha contaminación en Israel, con costumbres y adoración a dioses falsos. Samuel los lleva a limpiar la tierra de altares para estos dioses y arrepentirse delante del Señor y solo adorarlo a Él. Samuel gobernaba Israel y mediante sacrificios y oraciones a Dios ganaron la batalla en contra de los filisteos. Durante toda la vida de Samuel, Dios manifestó su gran poder sobre los filisteos. Cuando Samuel ya estaba anciano, colocó a sus hijos como gobernadores, pero estos no se portaban muy bien. El pueblo, a ver esto, comenzó a pedir un rey. Israel quería tener un rey al igual que las otras naciones, y Samuel se molestó por esto. Entonces oró al Señor. En 1 Samuel capítulo 8 dice: cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Ellos creían que si estaban pasando problemas y perdían batallas, era porque los gobernantes eran los deficientes. Pero en realidad era el pecado del pueblo lo que hacía que no tuvieran éxito en sus batallas o en el diario vivir. La verdad, las cosas como son. Es por esto que piden humanamente a un rey y Dios se los concede. Y aparece en escena Raúl. Ya, porque está... Tío, lee la Biblia. Es Saúl, no Raúl. Saúl. Y aparece en escena Saúl. Saúl era un hombre de la tribu de Benjamín. Dice la Biblia que era tan alto que los demás le llegaban al hombro y muy atractivo. Dios le dijo a Samuel que ese era el hombre que sería el rey de Israel. Pero esta historia la vamos a conocer en la próxima clase. Sí, señor. Tía Clau, ¿Dios siempre le hablaba a Samuel y no al pueblo? Sí, porque ya como dijimos anteriormente, Samuel era un profeta. En la antigüedad, el profeta era la persona que anunciaba o proclamaba el mensaje y la palabra de Dios que había recibido. Era el portavoz de Jehová. El significado bíblico de profeta deriva del hebreo de dos palabras, nabi, que indica a la persona al que es inspirado por Dios, y roé, que significa vidente. Es decir, profeta es el que mira a través de Dios. Se considera que Moisés era un profeta, ya que era intermediario de lo que decía Dios a su pueblo Israel. Pero el primer hombre que se dedicó como oficio de profeta fue Samuel, pues estuvo al servicio de la palabra de Jehová desde muy pequeño hasta su muerte. En esta historia aprendemos que Dios no solo le habla a los adultos o personas importantes que puedan haber dentro de una iglesia, o que también Dios no solo habla en los templos cuando estamos en la reunión el día domingo. Dios puede hablarnos en todo momento, en todo lugar y a cualquier edad. Samuel era un niño cuando comenzó a escuchar a Dios. No estaba orando ni realizando algo especial. Estaba tranquilo en su habitación en la noche y Dios le habló. Asimismo, hoy ustedes pueden tener acceso a la voz de Dios. Él siempre nos está hablando. Dios no depende de un lugar ni de una situación para comunicarse.
y decirnos lo que necesitamos escuchar. Él solo espera que tengamos un corazón que anhele su presencia, que lo busquemos en oración, no solo cuando vayamos a la iglesia, sino puede ser en cualquier lugar de la casa o el colegio, y a cualquier hora. Por medio de esta comunicación seremos guiados si necesitamos saber qué hacer, o consolados si estamos tristes. Nos dará fuerza y aliento si estamos cansados. Nos va a multiplicar la fe si estamos sin esperanza y nos dará valentía si tenemos miedo. Y como Samuel, podemos no solo cambiar nuestra vida, también podemos marcar la vida de muchas personas, ya que podemos darle el mensaje de Dios a ellos también si lo necesitan. Así que prepárate, ya que no importa tu edad para ser la voz de Dios que el mundo necesita. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 47 dice: Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¡Pregúntale a Sachi! Hola niños, ¿cómo están? Hoy nos ha llegado una pregunta de Gaspar Díaz, de 8 años, de la comuna de La Granja, Santiago. Él nos pregunta: ¿por qué el cielo es celeste? ¿Ah? Buena la pregunta, ¿eh? Aquí vamos. El cielo que vemos es de color celeste por la atmósfera que tiene nuestro planeta Tierra. La atmósfera es una capa que contiene el aire y gases que necesitamos para la vida, tanto humana, vegetal o animal. Se ve de color celeste, pero es por el reflejo de la luz del sol. Pero no solo es celeste. En el atardecer, por ejemplo, se coloca de color naranjo o medio rojizo, y por la noche se torna de un color azul muy oscuro. Hay muchas personas que estudian los efectos que suceden en el cielo, como por ejemplo los meteorólogos o esos viejitos, los astrónomos. Pero el estudio más importante que podemos hacer acerca del cielo es saber por qué queremos ir al cielo, ese cielo invisible donde vive Dios, y cómo podemos llegar a vivir con Él para siempre. Jesús, antes de irse al cielo junto a Dios, nos dejó escrito en la Biblia, en Juan 14:3, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Ahora Gaspar, y todos los niños que nos están viendo desde la casa, yo ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. Estoy un poco nervioso. ¿Qué personaje de la Biblia te gustaría encontrar en el cielo? ¿Qué le dirías? ¿Ah? Espero haberte ayudado, Gaspar. Y no duden, niños, en enviarnos sus preguntas. Yo estoy aquí para responderlas. ¡Chao! ¿Sabías que? Hola, yo soy Rocío, y ¿sabes que el segundo libro de la Biblia se llama Éxodo? Así es, Éxodo significa salida y cuenta la historia de Israelita cuando Israelita fue libre de Egipto. Bendiciones. Hola, soy Cristóbal, ¿y sabías que en la Biblia ya se había dicho que la luna no posee luz propia? Esto está en Job, capítulo 25, versículo 5. Hola, soy Antonia, ¿y sabías que en el Antiguo Testamento el dinero que se usaba era el oro, la plata y el cobre? Así es, este dinero se pesaba en forma de barra, anillos y lingotes. Por eso en el Antiguo Testamento la palabra pagar significa pesar. Soy Amanda, ¿y sabías que el apóstol Pablo escribió 100 capítulos del Nuevo Testamento? Estos contienen 2325 versículos. Increíble, ¿no?
Hola chiquillos, bendiciones. Quería preguntarles si alguno sabe qué tienen en común la reina Sofía de España, Madonna, Paris Hilton, Shakira o Ashton Kutcher. ¡Sorpréndeme! Para los que se preguntan, ellos tienen en común que usan amuletos de la suerte. Sí, amuletos de la suerte en las pulseras que utilizan, en sus collares, en los anillos. ¿Y para qué? Para evitar el mal de ojo, la mala suerte, las malas vibras. La Biblia nos relata la historia de que el pueblo de Israel también tenía un amuleto. Cuando quiso pelear contra los filisteos, lo quiso utilizar. ¿Cuál era su amuleto? El arca del pacto. No, eso no es cierto. Sí, ese amuleto tan grande, ellos creían que Dios era ese altar. ¡Ay, qué bruto focalicero! Y como estaban perdiendo contra los filisteos, se les ocurrió la idea de llevar el arca a la guerra. Cuando estaban llevando el arca, los filisteos se enteraron y tuvieron miedo y se asustaron y dijeron: ha llegado Dios a la guerra, perdimos. Pero ¿qué sucedió? Que realmente Dios ya no estaba con ellos. Ellos no habían buscado una comunión con Dios, no tenían intimidad con Dios y ellos mismos hicieron que Dios se alejara. Al momento de llevar el arca, creyeron que ese amuleto les haría ganar. Y nada de esto sucedió. Al contrario, ellos perdieron. Y fue tan fatal esa noticia, el rey se enteró, cayó de espaldas, se golpeó la cabeza y falleció. Y hoy día podemos decir que pasa algo parecido. Usamos amuletos como la oración, leer la Biblia, ir a la iglesia, hacer ayuno, como si esto fuera una garantía o un amuleto de que Dios está con nosotros o tenemos el favor de Dios, y no es así. Para tener el favor de Dios tenemos que tener comunión con Dios, morir al yo y ser uno con Él. ¡Excelente! Yo te reto a que juntos busquemos cada día a Dios de diferentes maneras, desde el despertarnos por nuestra mañana y que nuestra primera palabra sea de agrado para Dios, de agradecimiento para Dios, y al acostarnos igual, agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado, y así buscar a Dios de maneras diferentes. Bendiciones, nos vemos. EDEN, Escuela de Desarrollo Espiritual de la Niñez.